Y es alerta en C5N, alerta en Mañanas Argentinas. Crece el escándalo en torno a la herencia de Beatriz Sarlo. Diego Gabriele, el encargado con todo contra el ex marido de Sarlo. Y el ex marido con todo contra el encargado. La causa 6591 que tramita la sucesión de los bienes de esta mujer, fallecida en diciembre pasado, es una guerra sin cuartel. Van a ver detalles exclusivos del expediente que de verdad es una batalla jurídica y judicial que tiene cañones de un lado y cañones del otro. Ustedes ya han visto, se los hemos mostrado, los cañones por parte del encargado, que es el que le arruina la jugada al ex marido porque es el que le avisa al tribunal, miren que no es el cónyuge, ¿eh? Pero ¿qué dijo Alberto Sato, el hombre que inició la sucesión intentando quedarse con los bienes tras conocer que el encargado fue a presentar las cartas? Lean especialmente estos puntos, porque en la presentación que hace Sato con su abogado respecto de Cuando decís Sato, el ex marido de Sarlo, ¿no? Exacto. Que se presentó como el marido actual. Exacto. De un lado, Alberto Sato, del otro lado, Melanio Alberto Mesa. Sato, el ex marido, Mesa, el encargado. ¿Qué dice respecto de las cartas que firmó Sarlo? Importante, todo esto probablemente es lo que vaya a decir la justicia, ¿eh? Presten atención. No surge de allí institución de heredero legatario, claro, no lega. No emerge acto de voluntad alguno de disposición de bienes, es decir, no le da la disposición, solamente dice que se encargue. Y finalmente tampoco se determina identificar o señala cuáles son los eventuales bienes deferidos, dice mi departamento. Y a esto se le suman otras cuestiones sobre las cuales me explayaré. Independientemente de que correspondan o no al puño y letra de la causante, dice, y me corro porque si no es difícil leerlo, no importa un testamento en sí y por consiguiente no lo legitiman a presentarse en autos ni tampoco iniciar el proceso de protocolarización del testamento. Esto es el inicio de lo que presenta Sato diciendo, ese papel que presentó, claro, no hay ningún testamento. ¿Te puedo preguntar algo? Es importante destacar también que aquel invoca el carácter de heredero designado en el testamento hológrafo suscripto por Beatriz Sarlo Javanés, cuando no existe el más mínimo texto dentro del instrumento acompañado del cual se desprenda. Le está diciendo no vale nada de lo que presentó el encargado, ¿no? No es nada, es un papelito. Un papelito en el cual, por supuesto, seguramente se corrobore que se trata de puño y letra de Beatriz Sarlo, pero que no termina concitando ningún tipo de testamento. Bien, ahora vamos a repasar qué dijo el encargado, porque el encargado irrumpe en el expediente y deja también expuesto al ex marido, busca dejar expuesto al ex marido de Sarlo. Pero yo me preguntaba ayer si la justicia no tiene que interpretar, si no tiene que hacer un esfuerzo por interpretar en definitiva lo importante que es, bueno, ¿cuál fue la voluntad? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Beatriz Sarlo? Se lo voy a preguntar a Remigio Osmar Maidana, que es abogado, a quien le agradecemos el contacto. Doctor, buenos días. Juana Morini y todo el equipo de Mañanas Argentinas los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. ¿Cómo le va? Buenos días para todos. Bueno, como venían hablando, realmente esto es una batalla que se viene dando en este ámbito mediático prácticamente. Si bien es normal que sucedan estas cosas, muchas veces por no asesorarse con abogado, escribano o personal, claro, que sean idóneos en la materia, ya que esto, en muchas circunstancias, se forma un mito popular en el cual las personas no saben cómo proceder ante estas situaciones, quizás por el importe económico de los honorarios profesionales o lo que sea, pero muchas veces dejan todo a que suceda con el paso del tiempo y suceden estas cosas. Por ejemplo, la gente hoy en día no sabe qué es un testamento hológrafo, por ejemplo, no sabe si esto procede o no procede, si tiene que divorciarse, no tiene que divorciarse. Son muchas cuestiones que desembocan en estas cuestiones legales, ¿no? Hoy en día que tenemos. Por ejemplo, hoy en día que las personas ordinarias, por decirlo de alguna manera, no saben qué es un testamento, que puede dejar una parte en caso de que no tenga herederos
legítimos o forzosos, legítimos y forzosos, llámese aquellos hijos o ascendientes como los padres también, para dejar sus bienes que pudieron tener durante su vida. Doctor, Eh, para sí, usted, perdón. perdón la interrupción, pero digo, para que quede claro, para usted no hay duda respecto de que no tiene validez lo que presentó el encargado, más allá de que se certifique que la letra efectivamente era de Sarlo. No es que está validado porque la legislación, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece el testamento hológrafo, ¿sí? Es un instrumento para dejar justamente un acervo hereditario. En este caso, hay un instrumento para hacerlo. Tiene validez, ¿sí? Pero justamente la redacción de esta persona, que era a su vez idónea en la materia, la escritura, tenía la capacidad para determinar si quería dejar de encargado que lo cuide al departamento o quería dejarle realmente el departamento. Ahí me parece que radica ahí es donde está el punto para usted, es en esto de quedás a cargo del departamento y de la gata. Vos decís, bueno, tendría que ser mucho más explícito si fuera una transferencia del inmueble. Exactamente. Justamente le dice, te quedás a cargo de la mascota, que es Nina en este caso, y el departamento. Pero ¿qué quiso decir la causante en este caso? Quiso decir, te estoy transfiriendo mi departamento, quédate con el departamento mientras cuides mi gato. O me cuidás el departamento. Igual o te quedás, ¿le puedo agregar algo? Cuidame el departamento hasta que se resuelva la parte judicial. Porque lo que yo tengo entendido habitualmente en el tema de herencias y este tipo de cuestiones es que en Argentina el tema de los testamentos, como mucho uno puede dejar el 30% a alguien, pero no existe la posibilidad de un testamento. No, pero acá no hay herederos legítimos, no tiene hijos. Pero lo que quiero decir es, vos podés como mucho escribir hasta el 30%. O sea, así ella le hubiera querido dejar el departamento, por un manuscrito no lo logra porque por la ley argentina no puede. El tema es que el 30% cuando vos tenés herederos legítimos de libre disponibilidad. De vos del 100% que tenés, el 30% es de tu libre disponibilidad. Entonces, el resto va forzosamente para tus herederos. Vos no podés heredar en la ley argentina. No podés, por eso decía. Pero en este caso no tenía herederos legítimos porque no tiene hijos. El que se quiere presentar, esto se lo quiero preguntar al doctor, como heredero legítimo es el ex marido Alberto Sato, que de alguna manera ve frustrados sus planes. Lo pongo en estos términos para que se entienda, cuando el encargado va y le dice, mire que Alberto Sato no es el cónyuge, porque están separados desde hace 50 años. Doctor, le pido si nos puede explicar cómo funcionan estas separaciones de hecho para que se entienda por qué el juez entiende que no hay derechos patrimoniales, conyugales, respecto de Alberto Sato en torno a los bienes de Sarlo. Sí, perfecto. Efectivamente, como lo presenta el señor Mesa López, el ex marido Sato no tiene legitimidad para presentarse como cónyuge. ¿Por qué? Porque quedó demostrado, ¿sí?, que mantuvo una separación de hecho de más de 50 años. Ya de hecho en el expediente figura que cuando se le dio traslado al fiscal de la causa, establece que aplica el artículo 2437, donde queda mencionado que justamente la separación de hecho excluye de esta forma a la asociación. Por eso ya está estipulado ya en el artículo del Código Civil que no tiene legitimidad para reclamar o presentarse como heredero en este caso. Claro. Entonces, para repasar, doctor, por un lado, usted dice, bueno, si en esa carta de puño y letra, si en esa nota de Beatriz Sarlo estuviera más detallado y más explicitado una transferencia del inmueble que no sea medio ambiguo o que no deje lugar a dudas, tendría perfecta validez, ¿sí? No la tiene. Y por otra parte, el ex marido no puede reclamarlo. Todo se encamina a que pase al Estado o existe la posibilidad de que la justicia diga, bueno, quiero citar al entorno más cercano de Beatriz Sarlo. Digo, ¿tendría validez que se presente, por ejemplo, no sé, amigos de Beatriz Sarlo, gente del entorno cercano, y dijera, sí, efectivamente, a mí me transmitió su idea de que le dejara el departamento al encargado? Claro, a mí lo que me preocupa en definitiva es que se respete la voluntad de Beatriz Sarlo, en este caso. O la justicia no tiene por qué preocuparse por eso.
No, el tema es el siguiente. Cuando una persona no tiene heredero y no deja nada en testamento, ya sea hológrafo o por escribanía pública, que también son los facultados para, o sea, los escribanos públicos son aquellas personas facultadas para tramitar un testamento. Y bueno, justamente como figura en el expediente, el colegio escribano determinó que no había nadie, ni un testamento. Ahora bien, al no haber testamento en el colegio escribano, no, y este testamento que dejó de forma hológrafo no es claro, podría presentarse tranquilamente el gobierno de la ciudad en este caso, como fue citado como parte también en caso de que no le concedan la validez Como sucedió con al María señor Kodama. Mesa. Con María Kodama sucedió eso, no con Borges, viste que lo hablábamos antes. Ella hereda lo de Borges, pero cuando muere María Kodama sin herederos, sucede eso. Claro, claro, porque de hecho en el expediente, y ahora vamos a repasar dos más de los destacados, como decía el doctor, se cita al gobierno de la ciudad. ¿Cómo termina esto? Casi seguramente con todo el acervo hereditario a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Doctor, muchísimas gracias. Fue de gran ayuda para entender un poco mejor. Espero que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, muy bien. Diego, Gabriela, repasemos, si te parece, los últimos detalles. Estamos repasando detalles en exclusiva de uno de los temas de la semana, la herencia de Beatriz Arlo. Demoledora la presentación de Sato respecto de lo que planteó el encargado. No existe la más mínima expresión de voluntad tendiente a disponer de alguno de los bienes, sino simple y llanamente un supuesto pedido de hacerse cargo del departamento, sin determinar cuál sería, y de su gata. Mucho menos se advierte que la causante haya instituido heredero a dicho sujeto y o haya legado algún bien, lo que decía recién el doctor. Solo se menciona un departamento innominado, cuando son varios los bienes del acervo. Creo que hay uno más para que ustedes vean detalles del expediente exclusivos. No nos hallamos ante un testamento. De una simple lectura del documento acompañado y sin aún siquiera ingresar a la evaluación de si se trata o no de la letra y o firma de la causante, que probablemente sea, eso lo agrego yo, resulta indubitable que al no emerge de allí ninguna institución de heredero, tampoco hay legado alguno, pues la voluntad allí expresada no implicó bajo ningún punto de vista un deseo de transmitir la propiedad. Gracias, Diego. En instantes...